Les voy a recordar el enunciado del ejercicio: un anillo circular de alambre centrado en el eje de coordenadas de 10 centímetros de radio y que tiene una resistencia de 10 ohmios. Sobre él se induce una fuerza electromotriz a través de un campo magnético variable en el tiempo, entrante, uniformemente creciente en el tiempo, que varía a razón de 1 Weber por segundo. La parte B nos pedía encontrar la posición de la vertical, la distancia X, que intersecta al anillo en dos puntos 1 y 2, tal que la diferencia de potencial entre los puntos 1 y 2 es el 20% de la fuerza electromotriz. O sea que la diferencia de potencial entre 1 y 2 tiene que ser del orden de 0,2 voltios. Y vamos a poner en valor absoluto porque no sabemos si se trata de un valor positivo o valor negativo. Para resolver este problema vamos a tener que plantear el circuito eléctrico equivalente que represente esta situación. Ya hemos encontrado la expresión de la fuerza electromotriz de un tramo y esa tiene la siguiente forma. Esta es la expresión que hemos deducido. Y acá en el arco tangente, acuérdense, el 4 salía de la relación entre la suma y la diferencia del radio y esta distancia, que el radio era 10 y la distancia 6 centímetros. Bueno, vamos a tratar de acomodar, como vamos a tener que buscar la posición, todavía no sabemos cuál es la posición de estos ángulos, de estos puntos, o sea, el ángulo φ1 sería este ángulo y el ángulo φ2 sería este otro. Entonces, como tenemos que buscar ese ángulo, lo que vamos a hacer es definir este ángulo alfa y decimos alfa es igual a pi menos φ1 y φ2 es igual, fíjense que este ángulo también es alfa, o sea que phi sub 2 va a ser pi más alfa, o sea que va a ser pi más pi, 2pi menos phi sub 1. Entonces de esa manera ya vamos a poder expresar la fuerza electromotriz en función de una sola variable, phi sub 1. Bueno, si hacemos eso, vamos a encontrar que φ2 menos φ1 sobre 4pi va a ser igual a 2pi menos φ1 sobre 4pi. Esto sería 2pi menos φ1 sobre 4pi. Y esto es igual, pi con pi da 1, un medio, menos 2 φ1 sobre 4pi sería φ1 sobre 2pi. Ese sería este término. Y para calcular el arco tangente, tenemos que ver que φ2 sobre 2 es igual a pi menos φ1 sobre 2. O sea que la tangente de φ2 sobre 2 que es menos la tangente de φ1 sobre 2. Ahora, φ1 sobre 2 cae por acá. O sea que la tangente de φ1 sobre 2 es un número positivo. Menos la tangente de φ1 sobre 2 sería la tangente de menos φ1 sobre 2. Es un número negativo en el cuarto cuadrante. φ2 es este ángulo y φ2 sobre 2 va a caer por acá. O sea que la tangente de φ2 sobre 2 va a estar en el segundo cuadrante. Entonces, cuando hagamos el arco tangente, vamos a poner el arco tangente de la tangente de φ2 sobre 2 dividido 4 igual a el arco tangente de
la tangente de φ1 sobre 2 dividido 4 con un signo menos, de menos, más pi. O sea que esto es igual a pi menos el arco tangente de la tangente de φ1 sobre 2 todo dividido 4 menos. Y el término que va acá, entonces ya hemos calculado el primer término, este que está aquí, que es esto. Y el término que está aquí va a ser 1 sobre 2pi por, esto es pi menos arco tangente de φ1 sobre 2 menos arco tangente de φ1 sobre 2 es menos 2 veces el arco tangente de la tangente de φ1 sobre 2 todo dividido 4. Bien, esto entonces, y esto lo vamos a reemplazar acá. Y podemos trabajar un poco con esto. Acá tenemos un medio pi por pi. Esto va a dar un medio con este un medio. O sea, saco el pi acá. El un medio con el un medio me va a dar 1. Y este menos con este más me da un menos. Y el 2 con el 2 se simplifican. Y esto queda 1 sobre pi por el, y vamos a correr esto, por el arco tangente de la tangente de φ1 sobre 2 dividido 4. Esa sería la expresión de la fuerza electromotriz inducida desde 1 hasta 2 viniendo por este lado. Podemos comprobar el resultado que nosotros ya conocemos, que para φ1 igual pi sobre 2 y φ2 3 pi sobre 2 nos había dado 672 milivoltios. Bueno, cuando φ1 es pi sobre 2, esto sería pi, se va a poner pi sobre 2 dividido 2 es 4, 0,25, 1 menos 0,25 es 0,75. 0,75 menos el arco tangente de 0,25, que es esto, dividido pi, nos da 672 milivoltios. Bien, ahora para poder calcular la diferencia de potencial entre estos dos puntos, o sea, resolver este circuito, nos falta conocer la resistencia. En el primer caso, la resistencia era fácil porque era directamente la mitad de la resistencia total. Acá hay que ver el arco de circunferencia que abarca toda esa resistencia. Pero como la resistividad es uniforme y la sección transversal es uniforme, podemos decir directamente que la relación entre las resistencias es igual a la relación entre las longitudes. Acuérdense que resistencia es ρ por L sobre S. O sea que la longitud de esta sería el radio por φ2 menos φ1. Esta sería la longitud dividido R12 tiene que ser igual a 2 pi R dividido 10 ohmios. O sea que R12 va a ser 10 ohmios por R12 va a ser 10 ohmios por φ2 menos φ1 sobre 2pi. Y ya habíamos dicho que φ2 era 2pi menos φ1, o sea que sería 10 por 2pi menos φ1 menos φ1, 2pi menos 2φ1 sobre 2pi. O sea que R12 es igual a 10 ohmios por el 2 con el 2 se van, el pi con el pi queda 1, menos φ1 sobre pi.
Y cuando hagamos la caída I por R12, I es 0,1 amperes, por 10 da 1, o sea que la caída va a ser directamente 1 menos Φ1 sobre pi. Bueno, vamos a utilizar esta caída y esta fuerza electromotriz para encontrar la diferencia de potencial entre estos dos puntos. Vamos a llamar acá, esta sería la diferencia de potencial que queremos calcular, V12, esta sería la fuerza electromotriz E12 que calculamos y esta la resistencia R12. Si usamos este lazo, tendremos E12 igual a la caída I por R12 menos, porque entramos por el terminal 2 y nosotros estamos apuntando hacia el 1, que va a ser V1 menos V2, menos V12. O sea que V12 va a ser igual a I por R12 menos E12. Reemplazamos el valor de I por R12 y el valor de E12 y vamos a obtener la expresión de la diferencia de potencial entre estos dos puntos en función del ángulo Φ1. Bien, acá reemplacé la caída de potencial I R12 es 1 menos Φ1 sobre pi y después la FEM menos 1 más Φ1 sobre 2pi más el 1 sobre el arco tangente. El 1 con el 1 se cancelan y menos Φ1 sobre pi más Φ1 sobre 2pi sería menos Φ1 sobre 2pi. Entonces esta es la expresión que encontramos en función de Φ1 de la diferencia de potencial entre los puntos 1 y 2.